Bien, estamos de vuelta, nos acompaña Ramiro Páez, vicealcalde de Ibarra, concejal, pero también un hombre que estaba muy involucrado en el tema de la construcción, inclusive también de los bienes y raíces, conformó y lideró aquí la conformación de la Asociación de Corredores de Bienes y Raíces en la provincia de Imbabura. Y el tema de la plusvalía, pues claro, se han hablado de las opciones políticas, este tema, pero hoy desde un poco técnico queremos conocer a estos sectores, desde la construcción y el tema de bienes raíces, si afecta o no, como se asegura esta propuesta gubernamental que casi es un hecho que será aprobada por la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Realmente hay una afectación al sector de la construcción y al sector de bienes y raíces el tema de la propuesta de la ley de plusvalía o esta ley que se ha denominado para combatir la especulación inmobiliaria en el país? ¿Hay alguna afectación real? ¿Cuáles son el análisis que usted ha realizado con respecto a esta propuesta? Bueno, sí, primero nosotros, los corredores de bienes raíces y los constructores en general, consideramos que la propuesta es absolutamente inoportuna. Es decir, vivimos un tiempo de recesión, de crisis, donde todas las inversiones han disminuido. De hecho, la construcción, que es una de las actividades que mayor fuentes de empleo genera, ¿no es cierto? Durante los 2 últimos años ha venido como retrocediendo en términos de inversión y retrocederá mucho más si hoy se pone en vigencia esta ley, porque eso lo que crea es incertidumbre. No hay una afectación técnica, es decir, desde el punto de vista aplicado, real, pues por lo menos a los constructores, tal vez sí a los bienes y raíces, pero a los constructores, según ha explicado el gobierno, no hay una afectación inicial al momento de la venta de la casa. Sin embargo, a pesar de que desde la aplicación técnica de la normativa aseguran no hay una complicación, sin embargo, desde el tema de sensibilidad de inversión sí ha habido complicaciones. Desde luego, porque el pago de impuesto a la ley de la plusvalía existe en la actualidad, ¿no es cierto? Pero el hecho de que se pretenda en ventas, en segundas ventas, etcétera, de imponer que el Estado venga como un socio mayoritario o como un hijo mayor a decir de las ganancias yo tengo el 75%, indudablemente que va a frenar todo tipo de inversiones en este sentido. Y eso va a crear desempleo, ¿no es cierto? Va a crear, lo que vuelvo a repetir, inseguridad jurídica y en definitiva no va a haber la dinámica en la economía que de alguna manera siempre ha generado la construcción y la actividad de comercialización de las viviendas. Sin embargo, hay que ser muy reales. En este país el tema inmobiliario se ha vivido casi una burbuja en el tema de costos y precios. Ibarra es una ciudad muy costosa en tema, o por lo menos era antes del inicio de la crisis, muy costosa. Conversaba con muchos constructores y decía, a mí es más económico conseguir un piso para construcción en Quito, tomando en cuenta que es la capital, que en Ibarra. Es decir, sí ha habido una especulación que necesitaba algún tipo de control. Mire, yo creo que incluso la motivación de la ley no es tan dable en términos de que se está pretendiendo que en base a una prevención de una burbuja inmobiliaria se está previniendo precisamente con la puesta en vigencia de la ley. De hecho, no hay una burbuja inmobiliaria ni ha existido. Yo creo que en esto los corredores de bienes raíces incluso nos caracterizamos más bien por tener más bien una medida antiespeculativa, porque uno sabe cuáles son los precios del mercado y cuando el cliente pretende cobrar demasiado por su bien inmueble, más bien el corredor le dice, mire, en ese precio no se va a vender porque en esta zona el precio es tanto, ¿no es cierto? Y de alguna manera nosotros regularizamos el mercado, eso es muy importante. Otro tema que ha puesto en debate la ley es el tema de la equiparación real de los costos de los inmuebles. Normalmente los ciudadanos, por el tema del pago de los impuestos prediales, pues tiene un valor que no se acerca inclusive a lo que debería o a lo que es el valor real del inmueble. Con la ley se supone que se va a obligar a que se tribute, que es un ingreso que recibe el municipio de manera directa, acorde a lo que es el valor comercial, el valor del inmueble. Es decir, se supone que la ley va a buscar que se normalice el tema de los costos reales para evitar este pago en caso de una venta de plusvalía. ¿Eso no ve como beneficioso desde el aspecto de ingresos municipales? A ver, en el Código de Ordenamiento Territorial está establecido la obligación que tenemos las municipalidades de cada 2 años hacer la actualización
¿no es cierto?, de los avalúos y de los catastros de los bienes de cada cantón. Por lo tanto, de alguna manera ya hay esa indexación en función de diferentes factores, la inflación. Pero los valores nunca llegan al valor real cuando se vende un inmueble, por ejemplo. En el caso de Ibarra, yo diría que se acercan bastante, en algunos casos incluso se ha sobrepasado, porque yo creo que no es tanto el hecho comercial, sino la dinámica comercial que puede existir en el medio. Y hoy no existe esa dinámica comercial. Entonces, por lo tanto, esta ley lo que haría es restringir mucho más precisamente el movimiento con respecto a la construcción y a la venta de bienes inmuebles. El beneficio económico de lo que genera la ley va a los municipios, claro, específicamente para obras de alcantarillado y agua potable. Eso también no le ven como algo positivo a la ley. Mire, yo creo que tal como ha venido manejando la política pública el gobierno en los últimos tiempos, donde se reclama que los gobiernos autónomos descentralizados debemos generar nuestros propios recursos, de alguna manera esto va a justificar el hecho de que probablemente, si se mantiene este gobierno, ¿no es cierto?, después sigan disminuyendo los aportes del gobierno a los gobiernos seccionales y nos digan, pero si ya tienen un impuesto adicional, ¿de dónde tener dinero? Y por lo tanto las disminuciones a lo mejor gubernamentales sigan rebajándose. Hoy se cobra el impuesto de la plusvalía, y hay un valor que se cobra de la plusvalía, y aquí estuvo gente del Servicio de Rentas Internas, funcionarios del Servicio de Rentas Internas, y explicaron que inclusive si con la actual normativa de plusvalía muchas veces se pagaría o se paga más de lo que se pagaría en caso de que entre en vigencia esta ley. No creo. Primero, la vigencia del 10% ya se paga. Luego, el propietario, además de pagar el impuesto predial cada año, también paga el impuesto predial por mejoras, ¿no es cierto? Y luego una cuestión que es fundamental, ¿cuál es la aspiración de todo ser humano, de cualquier padre de familia, de una persona de clase media, que es la mayoría en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se endeuda toda la vida por pagar su casa? Mi aspiración es dejar mi casa a mis hijos y probablemente, ¿no es cierto?, siendo aparentemente una inversión segura, ¿no es cierto?, porque la casa está ahí, porque el terreno no se mueve. En definitiva, valdrá más después de 10 años o 20 años, pero resulta que después de 10 años o 20 años que yo he pagado los impuestos, que he mejorado, que he hecho inversiones adicionales, que a lo mejor he hecho crecimiento en la casa, viene el Estado y me dice, ¿sabe qué? De su ganancia el 75% me corresponde a mí. Eso realmente creo que es un atentado a la propiedad privada. Visiones diversas en torno a esta normativa presentada por el Gobierno Nacional. Agradecemos al arquitecto Ramiro Páez por su presencia. Una pausa, seguimos con más entrevistas.